Bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una exposición sobre la maestría en educación básica, dictado por la Universidad UNEMI. Bueno, la materia que escogimos hoy es relacionado a la historia. Bueno, el tema principal de todo este proyecto son las civilizaciones fluviales de la antigüedad. Bueno, en este caso a mí me tocó exponer el tema 4 relacionado a la India. Pertenecemos nosotros al grupo 15. Mi nombre es Diego López. Bueno, el contenido. El contenido está basado en tres partes principales que son los periodos históricos, una sociedad de castas y la religión. Además, contamos con algunos jueguitos interactivos para saber si es que atendieron el tema o prestaron mucha atención y algunas autoevaluaciones de preguntas. Bueno, comenzamos, ¿no? En la ubicación, ¿en dónde se encontraba? Bueno, la India antigua se encontraba en la cordillera del Himalaya, en el Océano Índico, estaba junto a la creación de los ríos, el Indo y el Ganges, ¿sí? Pertenecía a la parte sur-centro de Asia, ¿sí? Que convierte en una extensión territorio conocido como la península del Deccan. Sí, bueno, esta región sobre todo estaba ya apta para la agricultura. Ahora, los periodos históricos. Los periodos históricos se basaron generalmente en tres grandes periodos. Uno es el periodo Drávida, que son 3000 años antes de Cristo. Contaban con cierto grado ya de civilización que habitaban en la península. Bueno, además en este periodo se desarrolló mucho ya la agricultura y la forjación de los metales, sobre todo el cobre. Sí, los periodos áridos penetraron en la península del Deccan durante el segundo milenio antes de Cristo. Bueno, en este periodo también ya se desarrolló ciertas religiones, como se dice. Bueno, en el imperio, en el año 321 antes de Cristo, convirtió a la India en un imperio con grandes obras de urbanización, el comercio y se generalizaba ya la moneda, pues ya existían algunos negocios para poder hacer los intercambios de productos. Bueno, como se dan cuenta acá en la parte derecha está plasmada una de las grandes obras a nivel mundial que se llama el Taj Mahal. Bueno, es una obra que indica que se construyó con 20.000 hombres, con muchos arquitectos, que tiene una extensión aproximadamente de 17 hectáreas. Bueno, en la actualidad se conoce como uno de los lugares más románticos del mundo. Bueno, continuamos con una sociedad de castas. Bueno, la sociedad estaba estratificada de acuerdo a un criterio social que se justificaba a través de la religión. Los arios introdujeron en la India una mitología que, según el régimen sociopolítico, dividían a la población en castas de acuerdo a su color de piel. Bueno, también ahí existe un enunciado, mientras más blancos, más puros, y más oscuros, más impuros. Estaba justificada la esclavitud aquí. Bueno, en la India había mucha desigualdad y era muy excluyente, ¿no? Entonces existía una pirámide social, ¿sí? Que contaba con muchas etapas. Bueno, en ese orden social, los derechos y privilegios eran mayores en la parte más alta de la pirámide, ¿sí? En donde se encontraban, como se decía, las castas más puras, que contenían, como se dan cuenta aquí en la gráfica, pertenecían a los brahmanes y los kshatriyas. Bueno, los brahmanes estaban conformados con los sacerdotes, consejeros, ¿sí? Y los kshatriyas estaban conformados por los gobernantes,
líderes militares y así. Bueno, e iban descendiendo hasta ir desapareciendo en las partes más impuras, que se llamaban los Vaisías, perdón, y los Shudras. Bueno, los Vaisías pertenecían los comerciantes, agricultores, mercaderes, y los Shudras estaban conformados por los artesanos, obreros, sirvientes. Bueno, también aquí hay un lugar excluyente que se llamaban los Dalís, que no tenían ningún derecho o eran los esclavos. Bueno, además se dice que estaba prohibido el matrimonio entre las diferentes castas. Bueno, juguemos, nos dice ahí el título. Bueno, aquí es un jueguito muy interactivo que está relacionado a la sociedad de castas. Bueno, es un crucigrama. Como podemos ver, podemos aquí poner el dato de iniciar, ¿sí? Y aquí es de escoger un cuadrito o un número para ir llenando el crucigrama. Bueno, podemos, yo qué sé, podemos entrar en el 5. Seleccionamos el 5, ¿sí? Y aquí dice, ahí está una foto y nos dice los descastados. ¿Cuáles eran los descastados? Si se acuerdan, los descastados eran los que estaban excluidos de las castas, ¿no? O los intocables, que eran los Dalits. Sí, si se dan cuenta, nos están indicando con diferente color. Al decir eso, estamos respondiendo bien la pregunta. Bueno, también podemos ver con el cuarto. ¿Cuáles son los sirvientes o esclavos de las tierras? Bueno, esto eran los chatrías, ¿sí? Y así podemos seguir llenando el jueguito del crucigrama en los diferentes números que nos son. ¿Sí? Además, esto tiene una calificación y se evalúa mediante un tiempo. Continuamos. Bueno, la religión. La religión en sí era un conjunto de cultos basados en los libros sagrados que expusieron los arios. Se basaba generalmente en dos clases, que es el hinduismo o brahmanismo y el budismo. Bueno, el hinduismo o brahmanismo tiene tres dioses principales, que es el Brahma, el creador, el Vishnu, conocido como el conservador, que reencarnó varias veces, y la novena vez se conoció como el famoso Buda, y el Shiva, que es el legislador y justiciero. Bueno, acá al lado derecho nos indica uno de sus dioses principales, que se representaba como un elefante, que se llamaba Ganasha o Ganesha, algunos les decían, ¿no? Bueno, la doctrina del Buda o el culto que se desarrolla en torno de él los conocemos ahora como el budismo, religión establecida como oficial. Bueno, lo bueno del budismo es que ya no existían la desigualdad en castas, sino existían la igualdad entre cada uno de los obreros o de los hombres. Bueno, también aquí podemos observar uno de los dioses o diosas, sí, que se representaba con una corona o flauta, conocida como Shiva. Bueno, aquí existen tres preguntas muy importantes sobre los contenidos. Uno de esos podemos contestar. Enumere cuántas castas existían en la India. Otra pregunta muy importante. Nombre algunos dioses de la India. Y también podemos contestar la pregunta. ¿Cuáles son los periodos históricos de la India?
Bueno, esa es la presentación que hemos realizado en torno a algunos aspectos de la India, como son las pirámides de castas, la religión y algunos más detalles. Bueno, existen en redes sociales también o en algunas plataformas o páginas de internet más videos relacionantes sobre el tema. Gracias por su atención. Saludos.